Y así es, ahora es el momento del debate económico. En realidad, más que debate, vamos a conversar sobre lo que sucede, no solamente allí en tu casa, sino con tus finanzas, con lo que te preocupa, las tarjetas de crédito, las tasas, podés pagar los impuestos, podés comprar dólares, tenés que esperar. En fin, aquel que no puede llegar a fin de mes, el que puede comprar los alimentos básicos, todo esto y mucho más, vamos a comenzarlo aquí con los invitados. La tenemos a Alejandra Escarano, economista, lo tenemos a Pablo Anino, también economista. Buenas tardes. Y a Héctor Polino con sus papeles, para variar, con todas sus carpetas, con sus biblioratos. Debes tener una enorme biblioteca, supongo, ¿no? Para guardar todos los papeles que tenés allí. Sí, sí. Ya que arranqué todo contigo, está documentado. ¿qué es lo que tenés tan documentado ahí? Porque ya que comenzamos contigo, ¿qué está pasando en la calle? ¿Qué es lo que te dice la gente a vos como economista, vos como sos un sensor de las personas que te dicen, mirá, no llego a fin de mes, qué va a pasar con las tasas, aquellos que tienen préstamos? Me contaban hace poco que quien sacó un préstamo hipotecario hace ya como 5 o 6 años en el sistema francés a tasa variable, ya hoy le han aumentado casi un 30% la cuota. ¿Es así? Sí, por supuesto. Mira, en la calle hay una gran decepción, una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar con la economía de acá hasta fin de año, hasta las elecciones. La gente sabe que cada día su salario tiene menor poder adquisitivo. 30% menos, de hecho, al llegar a diciembre vamos a Los estar 30% jubilados saben abajo. que cada vez sus saberes están totalmente devaluados, pueden comprar menor cantidad de alimentos, medicamentos. Y está ahora el tema de la quita del IVA a una cantidad de alimentos. Poca cantidad. sí, Yo sobre esto quiero decir 10 nada más, 10 o 15. Sí, son 13. Yo sobre esto quiero decir lo siguiente. Toda la vida estuve en contra del IVA, porque lo considero uno de los impuestos más regresivos que existen, porque paga la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Decímoslo a mí, que a mí me toca también. La misma alícuota. Sí, sí. Entonces, cada vez que se habla, o toda medida que se toma para ir eliminando el IVA, yo la apoyo. Ahora bien, esta medida que se ha tomado, ¿va a tener algún reflejo, algún impacto en el bolsillo de la gente? Yo creo que no. Primero por lo siguiente. ¿Por qué no? Primero porque son solo 13 productos. De la canasta familiar, ¿no? Básica familiar. Sí, pero entre los 13 productos no hay un solo corte de la carne vacuna. Sí, yo cuando leí un yogur, la verdad que me quedé un poco impresionado, porque hay otros alimentos, ¿no? Que sí, podrían bajarlo. Está la conserva de frutas, de hortalizas, bueno, muy importante, o el pan rallado, muy importante. Claro. No está la carne vacuna, la carne de cerdo, la carne de pollo, el pescado, frutas ni verduras. Lo esencial para la alimentación no está. Eso no existe. No. Esto no existe para el Poder Ejecutivo. No hay un solo producto para los celíacos, que son los que pagan los alimentos más caros. Sí, sí. 200, 300, 400% más caro que el resto de los productos. No hay uno solo. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en una economía donde nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto? Además, de hecho, Héctor, vos vas caminando por la calle, vas de almacén a almacén y el precio varía de cuadra a cuadra y de metro a metro, porque el que te vende el pan a 80 pesos o 60 o 70 en la próxima cuadra, depende del lugar, también te cobran hasta 110 pesos. Depende también del lugar y la cara del cliente, ¿o no, Alejandra? Sí, hay mucha dispersión de precios y yo, un poco apoyando lo que decía Héctor sobre el IVA, la verdad es que sí, es verdad, el IVA, todos pagan la misma tasa, también es verdad que en el sistema tributario hay impuestos específicos, impuestos al patrimonio, impuestos a la riqueza, que estarían para grabar... A los bienes personales, etcétera, todos esos que grabarían la riqueza de las personas. Pero el gran problema del IVA es que un trabajador, pensemos que el salario mínimo vital y móvil son 12.500 pesos, o un salario mínimo, un salario medio de los trabajadores registrados anda en 30.000, esa persona, todo su salario lo consume, entonces está sobre el 100% de su salario pagando ese IVA, mientras que salarios más altos no consumen todo su salario, entonces pagan menos impuestos. Y dejemos de lado la gente que tiene que pagar alquiler, que tiene que pagar la prepaga, que tiene que mandar a los chicos al colegio, que tiene que comprar los útiles. No estamos hablando de colegios privados, estamos hablando de la gente que manda a sus hijos a las escuelas estatales, colegios estatales, y tiene que adquirir ese gasto también. No, por supuesto, la canasta para no llegar a la pobreza era 31.500 pesos, ahora con todo esto obviamente va a aumentar, y la consecuencia de de estas medidas
no van a llegar a la gente porque llegan tarde, son transitorias porque están planteadas por poco tiempo y además son totalmente insuficientes y no atacan cuestiones básicas para un trabajador como es el tema del transporte, mayor cantidad de Eso alimentos, es aparte, la además. Hay que salud. contar que eso es aparte, la sube, cargar las tarjetas. Todo eso no hubo una sola palabra, solamente el congelamiento del combustible, que vamos a ver los efectos. Pablo, que supuestamente el combustible no iba a subir. Supuestamente. Que es uno de los pocos, insumos que no va a tener, que va a tener un cepo, por así decirlo, ¿no? Pablo. Sí, lo que hemos visto el día domingo pasado fue una impugnación a la política del gobierno, al ajuste permanente por parte del Fondo Monetario Internacional, a un saqueo a las condiciones de vida. Eso se impugnó el domingo. Inmediatamente el lunes, los mercados, es decir, los bancos, los fondos de inversión, en negación a lo que había ocurrido el domingo, hicieron un ataque a las condiciones de vida en pocas horas y que se continuó hasta el día viernes. ¿Qué va a pasar a partir del martes? Porque, a ver, le pregunto a los tres, ¿no? No sé si ven esa foto que tenemos aquí en pantalla. Ahí están los dos. ¿De qué hablarán? ¿De qué hablarán allá Lacunza y Duhovne, no? ¿Qué podrán decirle el uno al otro? ¿Qué le dirá el saliente al entrante? Acá está la foto. ¿Esta foto qué te dice a vos, Héctor? ¿De qué estarán hablando estos señores? ¿Estarán cambiando figuritas? ¿Estarán... Es la foto Sí. de los representantes de los grandes grupos del poder económico. Es el representante de ministros que le dicen a los inversores extranjeros que confíen en la Argentina y que tienen su dinero en el exterior y que no lo traen a la Argentina. Son los representantes del fracaso de una política económica que a lo largo de 3 años y medio aumentó los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación, que su política perjudicó a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a las mutuales, a todos los sectores sociales de la República Argentina. ¿Qué crees que va a pasar, como le contaba recién a Pablo y a Alejandra, a partir del... A ver, esto es día a día, en realidad es hora a hora, como vimos lo que pasó el domingo, que fueron las elecciones de las PASO, al día lunes, bueno, el cambio fue rotundo, ¿no? Lo que la gente pensaba, lo que la gente quiere. Pero a partir del martes, que comienza esta semana corta, ¿qué es lo que se va a ver en la City porteña, en la bolsa, las corridas bancarias, las corredoras bancarias y demás? ¿Va a existir esto o no? ¿O vamos a seguir ahora con este tipo de spa en una semana, 10 días? Habrá que ver, aún existiendo esta especie de tranquilidad, entre comillas, Sí. lo que realmente se va a verificar es una pérdida en el poder adquisitivo De la gente. de los trabajadores, de la clase media y de los jubilados. Eso, sin duda. Te pregunto a vos, Pablo, vamos por aquel lado. Las tarjetas de crédito, la gente ya ni las tiene. Prácticamente hablar de tarjetas de crédito, ustedes lo pueden saber en su casa, es mala palabra, la gente las guarda, no sé si las corta o las devuelve, porque, bueno, nunca se sabe. Pero, en fin, tienen miedo de usarse porque ya el plan 12 cuotas no va, porque lo que podía ser 12 cuotas hasta hace una semana y media, Alejandra, 10 semanas, no va más el 12 cuotas, porque hoy por hoy en varios negocios lo han quitado el cartel, lo he visto yo, lo hemos visto todos. Pablo. Por ahora formalmente sigue su curso, pero independientemente de ese plan, todo el sistema financiero, desde la tasa de interés que paga el Banco Central a las LELIQ, hasta los préstamos personales, lo que se paga de interés por las tarjetas de crédito, se ha encarecido brutalmente esta semana, por lo cual es un ataque que redobla el que ya existe sobre el salario, con la inflación y demás. Vas con la tarjeta de crédito a hacer tu compra, que ya no sé si la gente lo usa, yo creo que no mucho. Porque Tiene miedo. Tiene miedo, la gente tiene miedo porque además no leen la letra chica. Presten atención porque tienen que leer la letra chica. Cuando a vos te dicen que es sin interés, sí tiene interés. Es un interés ficticio el que te dicen, ay no, no te preocupes. Pagamos intereses, y más si te demorás con la tarjeta, y más si vos estás comprando algo en cuotas, que cuando llegues a fin de año, fíjate lo que te va sumando, y prácticamente estás pagando el 30-40% más del producto, Alejandra. Sí, la verdad es que la gente tiene miedo de usar las tarjetas de crédito, obviamente el que no puede pagar y hace un pago menor o hace un pago mínimo al total del resumen. Eso es desastroso. Eso tiene consecuencias muy graves porque los intereses ya superan el 100% y nos tenemos que acostumbrar. Vos preguntabas qué va a pasar la semana que viene. Claro, me parece que de acá a fin de año nos vamos a tener que acostumbrar a la volatilidad, va a haber muchos cambios todo el tiempo, así que me parece que vamos a tener que tener mucho, digamos, precaución
y tratar de llevar tranquilidad. Y me parece que este es el gran problema que está teniendo el gobierno, que no genera la confianza que quieren los mercados para, ya digamos, la confianza la había perdido. Acordémonos que este gobierno llegó para salir del cepo, hizo una brutal devaluación, después se endeudó durante 2 años. Cuando se le terminó el crédito internacional, fue corriendo al FMI para seguirse endeudando. Y bueno, este modelo está claro que está agotado y por eso las medidas son transitorias y son insuficientes, porque lo que me parece que está pidiendo el mercado es un cambio de rumbo. Ahora yo no sé si Lo que pide alcanza. la gente es un cambio de rumbo. Además, Evidentemente por quedó supuesto, plasmado en las urnas el eso domingo quedó pasado. clarísimo con la Sí. elección del último domingo, pero bueno, me parece importante decir que no solamente es una cuestión de cambios de nombre, sino que hay que cambiar rotundamente la política económica para reactivar la economía, que la gente vuelva a tener poder de compra con sus salarios, con sus jubilaciones, y bueno, se reactive el consumo, con eso haya mayores ventas, mayor producción, y eso va a generar mayor empleo, que es lo que necesitamos todos los argentinos y argentinas. Héctor, Hay si un vos tema fuese, déjame que te pregunte, si vos fueses la CUNSA en este momento, ¿cuál sería la primera medida que tomarías a partir del día martes? Que, bueno, se efectivizaría su cargo, ¿no? Como ministro de Hacienda, antes fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Nosotros tenemos también la imagen de los ministros de Economía, ahora le cambiaron el nombre, pero sigue siendo para todo, para usted, para la gente, es el ministro de Economía, ahora ministro de Hacienda. Y en primer lugar ¿Qué comenzaría harías? por hacer cumplir las normas legales vigentes. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que es una ley muy importante, que permitiría saber en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios, de modo tal que el gobierno pueda... Háblame más al llano, no tan técnico, para que la gente lo pueda comprender en su casa. ¿Cuál sería la primera medida que vos tomarías siendo en la CUNSA? Y en primer lugar, trataría de adelantar el aumento en los saberes de la clase pasiva. Por supuesto. Que en lugar de que sea en el mes de septiembre, que sea ahora, porque ya ni siquiera pueden comprar los medicamentos. En segundo lugar, habría que otorgar un aumento a los empleados públicos y a los trabajadores. Al trabajador. Trabajadores en general. En general, más que el En público, general, todos, para ¿no? poder recuperar Ese 30% parte del perdido. salario que se ha perdido, para poder reactivar la economía. Tomar medidas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa. A las pymes. Que hoy no puede, y suspender este aumento del 22% que comenzó a regir a partir del 1 de julio en las tarifas del gas. Que si bien se postergó para los usuarios residenciales, a partir del mes de diciembre se va a pagar el aumento del 22%, los comercios y las industrias tienen que pagar ese 22% a partir del 1 de julio. Y esto les aumenta las estructuras de costos a las industrias que elaboran los productos y a los comercios que los venden y los trasladan a los precios. Y además tengamos en cuenta que cuando un propietario, un pymes, un empresario, un pequeño y mediano emprendedor tiene que poner en la balanza, Alejandro y Pablo, les digo a ustedes también, si puede seguir y pagar los impuestos o tiene que cerrar, evidentemente cuando le llegan las cuentas la opción es cerrar, la opción es dejar a la gente sin trabajo, porque no les queda otra, porque hemos sacado aquí durante muchísimo tiempo hasta los kiosqueros, viste que no pueden sostener ni siquiera el impuesto de la luz, del agua, del gas, Pablo. Yo creo que nunca estaría en el lugar de la CUNSA, ni quisiera estar, estoy en el lugar opuesto, pero creo que hay medidas básicas para tomar. Vos decís, el tema de las quiebras Honda anunció que va a dejar de fabricar autos en la Argentina, está habiendo despidos, suspensiones y cierres de fábricas. Yo creo que una de las primeras... Una vida cola que nunca se hubiera imaginado uno que podría haber despedido gente, despidió prácticamente 400 trabajadores. Bueno, y eso se extendió por la situación económica. Yo creo que una de las primeras medidas que habría que tomar es suspender los despidos y suspensiones, prohibirlos. Otra medida básica, creo que el salario se tiene que indexar de manera automática con la inflación de cada mes. Yo estoy en contra de lo que dijo Alberto Fernández, de que está bien el dólar a 60 pesos, porque eso cristaliza un ataque a las condiciones de vida que se consumó en pocos días después de las elecciones. Para vos el dólar? No, yo creo que en relación al dólar, si uno quiere realmente establecer un control, tendría que haber una banca nacional única, un banco nacional único que expropie a los bancos privados que hoy están haciendo el vehículo de la fuga de capitales y de la especulación y del propio golpe de mercado.
Entonces yo creo suspensión de los despidos y suspensiones, ajuste automático del salario en función de la inflación. Cada mes creo que habría que suspender los tarifazos y retrotraer los niveles de las tarifas a enero de 2016 y la nacionalización de las empresas de servicios públicos que hoy están en manos de amigos de Macri que siguen ganando con esta situación. Gracias a los tres. Quedó Gracias. en el tintero la próxima semana, así que lo tratamos, el tema de impuesto a las ganancias, que es muy, pero muy importante para la mayoría de los trabajadores que hacemos nuestros aportes. Gracias. Gracias.